Bueno, es lamentable la situación. Esto genera pues, reacciones de la población totalmente claras. Rechazo total a esta delincuencia imparable, a estas situaciones de rivalidades que ya no buscan un sector para enfrentarse, sino que en cualquier momento, en cualquier lugar, sea donde sea y frente a quien sea, ellos se disparan. Lamentablemente acá hay una víctima colateral, una pequeña que intentaba sobresalir en el estudio, quería ser pues una profesional, una niña muy querida en casa, que hoy lamentablemente está con Dios por un pandillero rival. Que definitivamente, licenciado Lemos, cuando hablamos de esta situación es muy complicado. Bienvenido, Francisco Lemos, a los estudios. Hoy, pues, un tema que tal vez a muchos guatemaltecos se están enterando por el descanso largo. Jamás se imaginaron que durante un paso de una antorcha cívica, patriótica, de libertad, existiera esto. Sí, Axel, lamentablemente, pues primero presentar las condolencias y solidaridad a la familia de esta niña de 11 años que pues perdió la vida bajo esas circunstancias, que es bastante lamentable. Indudablemente viene a engrosar ese listado de personas víctimas de violencias y de todo eso en nuestro país. Desafortunadamente también la fecha es trágica, porque cuando es un acontecimiento que trata de vertir las fiestas patrias, pues se presenta este hecho como tal. Entonces, lamentablemente, nos unimos al pesar, llamamos a las autoridades para que inicien las investigaciones. Ya hay una persona capturada y vapuleada también. Las personas tomaron la justicia por su mano. Eso también hay que resaltarlo, que no es así. Claro, las motivaciones que se dan son muy claras y se entiende hasta cierto punto a las personas y vecinos. Ante la pérdida de una vida humana, pues la reacción es muy común, tomar la justicia por la mano. Sin embargo, esto tiene que ver con la educación, con la cultura, de que no ese es el procedimiento. No ese es el procedimiento, hay un proceso legal, hay un derecho y hay testigos que pudieron dar, en este caso, la versión de lo que sucedió acá. Entonces esperemos en qué finaliza esta persona que fue el hechor material de la muerte, para que le caiga todo el peso de la ley en su debido proceso, Axel. Claro, definitivamente. Esto nos da también pauta a hablar de esta rivalidad de pandillas que continúa siendo ya no ahora tanto por un sector, sino que hablamos de que hay pues extorsiones y venta de drogas en las áreas, y esto es lo que se están prácticamente peleando. Pero ¿por qué hacerlo en unas actividades públicas donde la gente que llega a ser parte de ello, a participar, es gente inocente? Licenciado Lemos, ¿qué se puede hacer acá por parte de las autoridades? Porque mucho pedimos seguridad, reforzar seguridad, pero serán unos días. Luego vuelve toda la normalidad. Indudablemente también hay que ver, como decía, la fecha del 15 de septiembre es un asueto, una fecha de conmemoración donde hay diferentes actividades patrias, como en este caso de la antorcha, desfiles escolares, y ahí a veces uno piensa que baja uno la guardia, en el sentido es una fecha de descanso, pero naturalmente estas personas que organizadas en el crimen no están de descanso. Claro. Cualquier día se hace, y en este caso habrá que dar con la investigación cuáles fueron las motivaciones de esta persona, también hacia dónde iba dirigido el ataque. Parece que ya vieron quién es la persona y ya seguramente es una rivalidad que se da en un territorio que en este caso estamos viendo de Misco, zona 7, a lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Sería a tu pregunta. En primer lugar, no es algo nuevo ni novedoso. Sabemos que estamos en guerra contra las pandillas, la ocupación de los diferentes territorios que estos tienen y la rivalidad se evidencia con estos hechos de violencia. En este caso, las instituciones de seguridad deben de poner mayor cuidado, mayor análisis de estas áreas, que algunos pueden decir son áreas rojas, pero realmente toda la capital y el interior del país son áreas rojas, porque estos eventos se dan en la cotidianidad del día y en diferentes zonas. Entonces, no es porque sea una zona roja, sino que debe aumentarse más el patrullaje. En ese sentido, también la inteligencia civil que se debe de desarrollar en cuanto a zonas. O sea, hay mucho que hacer por parte de las autoridades. No esperar que se den estos casos como para actuar. Debe siempre privilegiarse. He escuchado al ministro de Gobernación sobre el tema de la prevención. Hay un viceministerio de la prevención de la violencia, y este tiene que actuar de una manera organizada, de una manera estructurada. No solo
de ser llamados cuando el hecho ya pasó. Eso es algo que normalmente se reclama a las fuerzas de seguridad que llegan al lugar cuando ya el hecho ha sucedido. Siempre tiene que haber una política de prevención, una política de inteligencia sobre estos grupos y particularmente en estas fechas que son de asueto y de fiestas, tener una mayor organización como tal, porque la gente, pues ante el fervor patriótico, asiste a esas actividades. Es dentro de un ámbito de violencia, son las pocas oportunidades donde hay estos tipos de eventos que ayuda a ese proceso de patriotismo y de cultura. Entonces, las fuerzas de seguridad deben de asegurar estas áreas, por lo menos donde van los desfiles, para evitar estas situaciones lamentables como tales, Axel. Claro, y es que ya lo habíamos observado en anteriores ocasiones, licenciado Lemus, donde suceden esta clase de situaciones de víctimas colaterales, pero existe también información por parte de las pandillas que ellos manejan códigos de operatividad, y cuando sucede esto, es decir, no matan el objetivo al cual ellos iban encaminados, sino que matan a alguien que inocente, pues la pandilla también aplica sus sanciones, ¿no? Sí, indudablemente cuando hablamos de crimen organizado, esto no es que ya haya normas por ellos plenamente establecidas, pero sí hay protocolos dentro del crimen organizado. Claro. En cuanto en este caso, hipotéticamente había ya una instrucción de eliminar a alguien. Parece que falló el operativo y en ese fallo alguien salió con herida y de muerte. Claro. Lo que hemos visto anteriormente en este tipo de incidentes donde se atentan contra la vida humana, pero fallan los operativos del crimen organizado de las maras, siempre hay una especie como de venganza en el sentido de decir, falló el intento y es eliminado la misma persona. Claro. Esto, acordemos que también sirve para eliminar evidencias. Claro. El hechor material a veces termina eliminado. ¿Por qué? Porque él mismo sabe quién fue y puede ir con las fuerzas de seguridad y decir todo lo que ha pasado. Entonces, es muy común que cuando se dan estos operativos, por así decirlo, fallidos, se tenga alguna repercusión en contra de los hechores materiales que llevaron a cabo esto. O sea, han habido varios casos en donde se ha visto esto. Y no nos sorprendamos que en días posteriores aparezcan personas tiradas en la carretera. Como hoy, entre sábanas, bolsas plásticas. Sí, efectivamente, porque estos grupos no actúan de manera individual. Son células de 3 o 4 que hacen un operativo. El hechor material que lleva el arma está también asegurado por alguien que está vigilando y alguien que tiene una moto o vehículo para la fuga. Es todo un operativo. Sí. Por eso se llama crimen organizado, porque tienen eso. Entonces, esas células llevan a cabo la misión y si fallan, van a tener repercusiones o dar las responsabilidades de su fallo. Estos son casi como una sentencia de muerte, si lo podemos llamar en ese sentido, dentro de los grupos mareros que así operan sus códigos, como bien decía Axel. Ahora bien, ya pasando al otro punto, después de ver la operatividad, la manera de ejecutar esas acciones de sicariato prácticamente, hablemos de los vecinos, que cada vez que suceden cosas de esta manera, pues tendrán temor de participar nuevamente en una actividad como esta, porque si esta vez fue en una actividad patria, cívica, de una antorcha, imagínense qué pueda pasar con la celebración del aniversario de la colonia, por ejemplo, o otra actividad de cumpleaños, 15 años o Navidad, Año Nuevo. Sí, efectivamente, esos son los llamados efectos sociales que un hecho de violencia da en una comunidad, en una colonia, en una zona. Evidentemente, el crimen organizado o las maras no están viendo estos efectos como tales, pero para la población, sí, indudablemente, decir, ya no salimos a la calle o ciertos horarios. Y en este caso, que si hablamos de una fecha patriótica, pues tiene ese efecto de limitar para próximas oportunidades la participación, y esto pues va mermando esa cultura que tanto necesita este país de nación, de patriotismo como tal. O sea, los efectos sociales también hay que considerarlos, ya la gente se limita. Y ahí es donde todas estas cuestiones sobre la patria y todo eso ya tienden a disminuir su identificación. Correcto. Por razones de seguridad. Bueno, yo no voy a ir a ver un desfile o una antorcha porque puede pasar cualquier cuestión. Eso es preocupante porque son oportunidades donde los ciudadanos, la familia pueden esparcirse socialmente, compartir, y más que una fecha nacional. Entonces es preocupante que estos hechos de violencia se sucedan. Claro, a diario también es preocupante, pero máximo en una fecha como tal, porque tiene esos efectos sociales hacia las poblaciones, hacia las sociedades, hacia
los vecinos de las colonias que van a desarrollar eso. Definitivamente. Licenciado Francisco Lemos, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por haberse tomado el tiempo también de venir acá a los estudios y estar con nosotros en directo y en vivo para que la gente también pues, pueda apreciar estas recomendaciones y también el análisis que se realiza en base a la seguridad y justicia. Vamos a la pausa, ya volvemos.